Buenas tardes. Este es el sexto encuentro del grupo de lectura y estudio del Capital, destinado a militantes socialistas, organizado por y socialismo. Hoy quiero mencionar un par de noticias de actualidad. Hace un rato Rolando Astarita publicó esta nota: Riqueza, valor, trabajo y la crítica marxista, donde lo que hace es criticar una nota que publicó Prensa Obrera, donde se afirma que la riqueza tiene un único origen: el trabajo humano. Esta idea de que el trabajo humano es la fuente de la riqueza es una idea que repiten desde economistas progres o izquierdistas como Berkovich, hasta uno puede verlo en los videos, en los discursos de Perón, ¿no? El origen de la riqueza es el trabajo humano. Es una idea que converge con la concepción burguesa de la realidad, porque supone que el trabajo humano es todopoderoso. ¿Qué es lo que ocurre y por qué es importante? Me pareció importante esta nota de hoy, esta anécdota, porque en el primer tomo del Capital nosotros vimos, capítulo 1, tenemos todo el primer apartado, segundo apartado, dualidad del trabajo representado en mercancías, y en la tercera página de ese segundo apartado, página 53, el texto nos dice: los valores de uso, que son los que conforman la riqueza de una sociedad, son combinaciones de dos elementos: materia natural, o sea, la naturaleza, y trabajo. Y dice también en el mismo párrafo: el trabajo, por tanto, no es la fuente única de los valores de uso que produce de la riqueza material. ¿Y esto por qué? Porque, porque el trabajo solo no crea de la nada. El trabajo necesita una materia con la cual trabajar y necesita medios para trabajar, medios de producción. Entonces, cuando se afirma que el trabajo es la fuente de la riqueza, la única fuente de la riqueza, lo que se está haciendo es, se está dejando afuera la materialidad, se está dejando afuera la naturaleza, se está dejando afuera los medios de producción, y por lo tanto se está dejando afuera el problema de la propiedad de los medios de producción. Cuando se dice el trabajo es la única fuente de riqueza, con ese argumento se puede decir el que no tiene riqueza es porque no se esfuerza lo suficiente. Y por eso es una concepción burguesa del trabajo que repiten muchos progresistas y que repiten aún trotskistas como, no importa el autor, pero es un texto publicado esta semana en la Prensa Obrera de Argentina, la prensa del Partido Obrero, y me pareció que era relevante en este grupo porque eh, las, la refutación de esa idea burguesa está al comienzo, en las primeras páginas del texto que estamos leyendo, y por eso es importante tener claras las categorías más elementales de la crítica de la economía política. Por ejemplo, para cuestionar esta idea de que el trabajo es todopoderoso. Esa es una idea burguesa, de que el trabajo tiene poderes sobrenaturales. Y del otro lado, creo que esta semana también salió esta publicidad que la empresa Apple realizó para hablar de la inteligencia artificial. A ver si, ¿cómo puedo hacer para que, bueno, aquí comienza, no sé si tiene sonido, la escuché, la vi sin sonido y no hace falta. Vemos un montón de cosas, de objetos que van siendo aplanados
la idea del comercial es cómo se hace una inteligencia artificial, comprimiendo toda clase de herramientas, instrumentos, objetos, máquinas, reproductores de sonido, de imagen, objetivos, lentes, libros, juguetes. ¿Y qué queda de esa compresión de toda clase de cosas? Un objeto, que es, bueno, ese teléfono inteligente, ¿no? Y me pareció que era el exacto reverso de la idea burguesa de que el trabajo es todopoderoso, porque en esta publicidad lo único que vemos son cosas actuando con cosas. Hay cosas, un montón de cosas, que son aplastadas por otra cosa para producir otra cosa. No hay trabajo en esa publicidad. No hay obreros. Es el exacto reverso de la otra idea, de que el trabajo es todopoderoso. Tenemos a los progres y trotskistas diciendo que el trabajo es todopoderoso, de un lado, y del otro lado a la empresa Apple diciendo que la inteligencia artificial surge de cosas relacionándose con cosas, que es la apariencia fetichista que estuvimos laburando en el último encuentro. Quiero mencionar una última anécdota que viene a cuento del trabajo que estamos realizando, no son porque sí, ¿no? Y es que salió una nota en página 12, en el suplemento Radar Libros, el 28 de abril, una entrevista al filósofo, antropólogo Eduardo Brunner, docente universitario, ensayista, realizada por Demián Paredes, que no sé a cuál de los partidos del FITU, creo que es del PTS, no estoy seguro, pero pertenece, este compañero pertenece a alguno de los partidos del Frente de Izquierda de los Trabajadores, y le realizó esta entrevista a Eduardo Brunner, que analizamos en un texto que publicamos la semana pasada, y que es este, que está en el blog. Chao. Perdón. Decía, este texto que se llama, le pusimos un marxismo sin proletariado, Eduardo Brunner y el materialismo histérico. Este subtítulo se explica al final con una de las citas de su propia obra, y la relación que tiene con el trabajo que estamos realizando es que Brunner en esa entrevista dice que los que votaron a Milei sabían exactamente lo que hacían e igual lo hicieron. Y nosotros estuvimos viendo en el apartado sobre el fetichismo de la mercancía que lo que ocurre en condiciones capitalistas es exactamente lo contrario, que hacemos cosas sin saber. Y esa idea aparece incluso en muchos pasajes de la propia obra de Brunner, que ahí citamos, donde aparece la posibilidad de un sujeto cuya autonomía tiene que ser construida, o cuando habla de los revolucionarios haitianos, que justamente porque no sabían algo es que pudieron realizar una determinada acción. Pero bueno, más allá del personaje puntual, Eduardo Brunner, me pareció que era una buena ocasión para utilizar las herramientas que estamos estudiando en el texto de Marx, y ver cuál es su vigencia y su utilidad para la crítica actual, sin que esto signifique que ya está todo en el Capital y que no hay que leer más nada porque ahí ya está todo. Eso sería una lectura religiosa. Pero sí que están los elementos básicos, las categorías elementales y la perspectiva, como el marco general, la perspectiva general crítica del sistema capitalista, que nos puede permitir no solamente poner en cuestión las ideas burguesas, sino también evitar las trampas del progresismo o ciertos errores conceptuales como los del trotskismo que vimos recién, de considerar que el trabajo es la única fuente de la riqueza. Bien, dicho esto,
pasamos a lo que nos convoca hoy, que era terminar con el pasaje sobre el fetichismo de la mercancía y su secreto, y comenzar con el capítulo 2 sobre el proceso de intercambio. Hasta acá, ¿algún comentario, duda, pregunta? Me parece muy buena la selección como introducción, así que por eso puse me gusta. Y en relación a una pregunta en cuanto a estos errores conceptuales, sobre todo de este sector de que compone los partidos, el frente de izquierda, bueno, hay una nota que todavía no la leí, que han publicado, este, pero del cual, bueno, soy muy crítica, y este tipo de errores o desviaciones, se podría decir, a lo largo de la historia de la izquierda o las izquierdas, está diciendo, pero bueno, sería el fascismo, eh, hay una intencionalidad, esa sería mi pregunta, o esos errores me hago comprender, porque esto ha sido Sí, siempre sí, 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 discusiones, mirá, sí, lo que pasa es que, claro, si hay intencionalidad en esos errores, se puede especular, pero lo cierto es que es un error. Entonces, lo que señalamos es el error e invitamos a debatir para ver desde dónde se puede uno acercar más a la verdad o a un argumento razonable. Ya ponernos a indagar si hay intenciones o no, en el otro texto que publicamos el sábado, donde analizamos unos documentos del PTS y del MST, ahí ya señalamos que desde nuestra interpretación se fuerzan los análisis. Algunas organizaciones de izquierda que integran bueno, todas las organizaciones de izquierda que integran el Frente de Izquierda de los Trabajadores, fuerzan sus análisis para adecuarlos a las tareas que llevan adelante, digamos en términos esquemáticos, el luchismo y el sindicalismo por un lado y el electoralismo por el otro, fuerzan sus análisis para adecuarlo a las tareas que ya llevan adelante, en lugar de adecuar sus análisis a esta realidad, que es que ocurrió una catástrofe en Argentina, o sea que Milei es un fenómeno que expresa que no es el país que existía hace 20 o 30 años, este es otro país y necesitamos nuevas categorías, nuevas maneras de interpretar esta realidad, y que en lugar de adecuar el análisis y forzar las prácticas para esta nueva realidad, lo que se hace es forzar los análisis para adecuarlo a las prácticas viejas que se siguen llevando adelante. Pero eso también es una interpretación de nuestra parte que está sujeta al debate si en algún momento ocurre. Pero en principio, si es intencional o no, podemos especular, pero tratamos de trabajar con lo que está explícito y no con un examen de conciencia, digamos, o algo por el estilo. Bien, vimos la forma de valor, la forma simple, la forma total, la forma general, llegamos a la forma de dinero. Arrancamos con el carácter fetichista de la mercancía y su secreto. Y yo había realizado esta subdivisión del apartado y ahora lo que hice fue resumir esa subdivisión. Por supuesto, la subdivisión es artificial, entonces en realidad todo esto está conectado, no es que está partido. Lo subdividí para poder inteligir mejor, captar mejor ciertas unidades temáticas, pero tiene un grado de arbitrariedad evidente cuando uno lee el pasaje sobre el fetichismo. El primer apartado del enigma, vimos que el enigma es resultado del análisis, de todo el análisis previo de la mercancía, y no proviene de la mercancía en tanto valor de uso, es decir, en tanto cosa sensible, forma natural, sino que proviene de la mercancía en tanto valor, esa cosa sensorialmente suprasensible, su forma social.
porque en tanto valor refleja las propiedades sociales del trabajo como si fueran propiedades objetivas de los productos del trabajo. Los productores realizan sus trabajos de manera independiente unos de otros y la única mediación, no se relacionan de manera directa, sino que relacionan sus productos a través del intercambio en el mercado, y entonces lo que ven son propiedades de los productos, pero no ven que lo que están intercambiando, lo que están relacionando son sus trabajos. Y no lo ven, no porque sean tontos, sino porque realmente no están intercambiando sus trabajos directamente. No hay una coordinación de los trabajos antes de realizar el trabajo, sino que lo que hay es, cada uno realiza su trabajo, cada productor realiza su trabajo de manera independiente, y dijimos, cuando decimos productor, no decimos un artesano haciendo collares en su casa, sino estamos hablando de empresas, ¿no? De burgueses llevando adelante la producción social. Cada productor realiza el trabajo de manera independiente, sin planificación social, calcula más o menos qué es lo que puede vender, lo lleva al mercado y lo que hace es relacionar sus productos con los productos de otros. Entonces, lo que ve son propiedades de los productos en lugar de ver que lo que se está vinculando allí son los trabajos de los productores. Entonces, lo que es social e histórico aparece. Eso decía, en tanto valor refleja las propiedades sociales del trabajo como si fueran propiedades objetivas de los productos del trabajo. Entonces, lo que es social e histórico aparece como si fuera natural y ahistórico. No es un fenómeno subjetivo de la conciencia, sino el resultado objetivo de una praxis social que se plasma en la conciencia. Esto es lo que le cuestionábamos a Gruner. Gruner dice, saben lo que hacen. Y desde el Capital podemos decir, en general no. O sea, hacemos independientemente de lo que sepamos, porque así funciona la sociedad. Y mientras se sigan produciendo de manera independiente, sin planificación y con el intercambio como relación social predominante en la sociedad, este efecto se va a seguir produciendo. Los trabajos individuales no son sociales de entrada en su realización. La validación social se obtiene, si es que se obtiene, únicamente en el intercambio. Y esto, si es que se obtiene, este condicional es porque cada poseedor de mercancía lleva su mercancía al mercado, pero eso no garantiza que se venda. La mercancía se realiza su valor cuando recibe la sanción del mercado. Los productores no se relacionan entre sí directamente, en lo de la coordinación y planificación que dije hace un ratito, sino que se relacionan indirectamente a través de los productos de sus trabajos cuando se intercambian. Las cosas son las que se relacionan entre sí de manera directa. Es la publicidad de Apple que veíamos recién. Cosas relacionándose con cosas para producir cosas. No puede haber metáfora más precisa del fetichismo de la mercancía. La igualación de los trabajos no es un presupuesto consciente en el intercambio, sino un resultado objetivo del intercambio. No es que los productores saben que están intercambiando trabajo abstractamente humano, sino que lo hacen de hecho. Por eso el texto de Marx dice, no lo saben, pero lo hacen. El movimiento social se presenta como un movimiento de cosas. Los productores ignoran el tiempo de trabajo socialmente necesario. Nadie sabe cuándo produce cuál es, a nivel social, global, general, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir eso que cada productor produce independientemente. ¿Y por qué no lo sabe? Porque no hay coordinación social. Cada empresa produce y reza por ser la más competitiva, pero no hay garantía hasta que el mercado sanciona. Por eso, solo en el intercambio, a esto me refiero con el mercado sanciona, solo en el intercambio, al imponerse el tiempo de trabajo socialmente necesario, se reduce efectivamente el trabajo privado individual gastado
a su medida de proporción, es decir, a su participación necesaria en el trabajo social global gastado. Esto es un resumen apretadísimo de esas páginas sobre el carácter fetichista de la mercancía. Y que le pusimos movimiento autonomizado a esta idea. Considerar el gasto de trabajo como trabajo privado, considerar el producto de ese trabajo como propiedad privada e intercambiarlo en el mercado, son todas consideraciones para la burguesía que funcionan como formas naturales de la vida social. Por eso no puede ver las relaciones entre trabajadores privados detrás de las relaciones de cosas. Es economía burguesa, no porque tome partido conscientemente, esto según el texto, según lo que estamos leyendo en Marx, sino porque considera al capitalismo la forma social definitiva. No es economía burguesa porque toma partido por los burgueses, es economía burguesa, es decir, es una ciencia que toma los resultados de una mediación social como si fueran inmediatos, evidencias inmediatas, naturales, como si así fuera la realidad. ¿Sí? Y esa es la falla, el error que señala el libro de Marx. Por eso el subtítulo es Crítica de la economía política. No está criticando a tal científico, a tal economista. Está criticando toda una ciencia de la economía que toma los resultados de la mediación social como si fueran evidencias inmediatas. Bueno, este es el apartado donde aparece Robinson, el siervo y el señor, la familia que divide el trabajo entre los miembros de la familia es una familia medieval, y la Asociación de Hombres Libres. En estas cuatro formas sociales no mercantiles, es decir, no capitalistas, hay gasto de trabajo, hay tiempo de trabajo, que se tiene en cuenta la duración del tiempo de trabajo, y una forma de relación entre los productores, pero en ninguna, y esto es lo que quiere destacar Marx con esos ejemplos, cuál es la característica específica, diferencial del capitalismo, en ninguna de esas formas hay reducción de los diferentes trabajos a trabajo humano igual. Únicamente en el capitalismo, los trabajos individuales deben poseer este doble carácter. Por un lado, tiene que satisfacer una necesidad social y por otro lado, tiene que equipararse a los otros trabajos. Entonces, cada trabajo individual se gasta como trabajo privado. No es lo mismo trabajo individual que trabajo privado. Pues, trabajo individual, en la medida en que haya individuos, habrá trabajo individual. Pero lo que sí es distinto es que ese trabajo individual sea privado y después tenga que integrarse al trabajo social global a través de la sanción del mercado. Y otra cosa es que ese trabajo individual esté coordinado y planificado socialmente. Es decir, que tenga un sentido, producir determinadas cosas de determinada manera para conseguir determinados objetivos. Aparece la religión como el terreno que a Marx le resulta el más propicio para poder explicar, es un recurso pedagógico que utiliza Marx para exponer en qué consiste el fetichismo de la mercancía. Y señala también que hay una relación entre las religiones y cada modo de producción, pero es una relación de correspondencia, no de determinación. No quiere decir que a tal modo de producción determina necesariamente que va a haber una religión monoteísta o politeísta o con divinidades que tienen tales o cuales características precisas, sino que hay una correspondencia. Las relaciones económicas y las condiciones materiales no causan determinadas representaciones religiosas, pero ofrecen explicaciones no exhaustivas para el establecimiento de esas representaciones como las más adecuadas a la situación. Es decir, que el modo de producción no se explica por la religión, sino que más bien las religiones tienen una explicación no exhaustiva
a partir del modo de producción de la sociedad que se esté tomando como objeto de estudio. Y en esas páginas, desde el segundo párrafo de la página 96 hasta el primer párrafo de la página 97, tampoco se afirma que la religión desaparecerá automáticamente en una sociedad comunista. A lo sumo, lo que se puede interpretar del texto es que no habrá condiciones objetivas para que sea necesaria la religión, pero después cada quien tramitará sus angustias y sus desesperaciones, que esas no las va a abolir ningún modo de producción, de la manera que puede. Y bueno, entonces eso no significa que... Ay, no busqué el texto de Freud. Hay un texto de Freud, y no recuerdo si es El porvenir de una ilusión o, bueno, alguno de estos tomados como textos sociales, donde al final... creo que es El porvenir de una ilusión, pero por ahí me equivoco, donde cerca del final Freud dice, hay un país donde se están socializando los medios de producción, pero esto no necesariamente va a abolir los sufrimientos del alma humana. Y dejo este asunto ahí en ese sentido de que no necesariamente una sociedad comunista va a abolir la religión, sino que en todo caso va a abolir las condiciones materiales que la hacen necesaria, las condiciones objetivas, pero después, en el plano de lo subjetivo, te quiero ver, no sé, cuando se te muere un pibe, no sé. Y por último, mercancía y valor le pusimos a estas últimas páginas, donde Marx señala que la pregunta ¿por qué ese contenido, el trabajo, adopta esa forma, el valor, está ausente en la economía política? Eso es lo que Marx señala, le dice, la economía política, la ciencia burguesa no se pregunta por qué el trabajo adopta la forma de valor. Y, dice Marx, no es por una falla individual, sino un problema sistemático de esa ciencia que toma las formas fetichizadas del mundo de las mercancías como si fueran naturales. Sí, es un alcance. Tú dices que en una sociedad comunista no se termina de inmediato con la religión, pero y con el mercado, con el Dios mercado, con el fetichismo del mercado, tampoco. También continúa como un resabio y al igual que en la religión, las bases materiales para que éste se reproduzca y se amplíe no estarían, pero tampoco se termina de inmediato. Pregunta. El texto que leímos, el texto, que es el que estamos estudiando, el de fetichismo en la mercancía, en las formas sociales no mercantiles, acá está. Imaginemos finalmente, para variar, una asociación de hombres libres, esto. Lo que dice Marx en el texto es que con una planificación racional entre productores libremente asociados no aparece la forma valor ni la forma mercancía. Entonces, no hay mercado como relación predominante en la sociedad. Pasa que como no lo tengo marcado en el PDF, lo tengo marcado en el libro, no puedo encontrar, pero está en este párrafo, a ver, placer social, los miembros. Dice, imaginemos finalmente, para variar, una asociación de hombres libres que trabajen con medios de producción colectivos y empleen conscientemente sus muchas fuerzas de trabajo individuales como una fuerza de trabajo social. Y ahí dice, el producto, todo de la asociación es un producto social. Una parte de este presta servicios de nuevo como medio de producción, no deja de ser social, pero los miembros de la asociación consumen otra parte en calidad de medio de subsistencia. Es necesario, pues, distribuirla entre los mismos. El tipo de esa distribución variará con el tipo particular del propio organismo social de producción y según el correspondiente nivel histórico de desarrollo de los productores. A los meros efectos de mantener el paralelo con la producción de mercancías, supongamos que la participación de cada productor en los medios de subsistencia está determinada por su tiempo de trabajo. Por consiguiente, el tiempo de trabajo desempeñaría un papel doble. Su distribución socialmente planificada regulará la proporción adecuada entre las varias funciones laborales y las diversas necesidades. Por otra parte, el tiempo de trabajo servirá a la vez como medida de la participación individual del productor en el trabajo común y también, por ende, de la parte individualmente consumible del producto común.
Las relaciones sociales de los hombres con sus trabajos y con los productos de estos siguen siendo aquí diáfanamente sencillas. Es decir, no hay ningún fetichismo, no hay ningún, ¿cómo dice?, jeroglífico social que interpretar, no hay necesidad de hermenéutica alguna, ni de forzamiento crítico, tanto en lo que respecta a la producción como en lo que atañe a la distribución. Lo que señalo no es una conjetura desenganchada del texto. Yo estoy tratando de realizar una síntesis de lo que vimos en el texto. Y lo que el texto dice acá es que en una sociedad, en una asociación de productores libres, no hay fetichismo. No hay fetichismo en la mercancía. Después uno me podrá decir, ¿pero esto es verdad o no? Bueno, no sé, digamos, lo que estamos tratando es de entender el texto, y el texto dice esto. Después nosotros podemos pensar otras cosas y relacionarlo con otras cuestiones, pero el texto que leímos dice eso. No, no quiero, para que sigamos, solamente que creo que conversando con César, se refería, a mí me traía más a la idea de esa parte de transición, no sé, que puede estar en la crítica al programa de Gotha, ahí cuando discute con Lasalle, y bueno, que bueno, no va a poder ser, o sea, aunque suprimamos los medios de producción, esto no va a cambiar de un día para otro, sino que va a suceder paulatinamente, y no vamos a llegar ahí a aquella vieja máxima de una, esa la de cada cual según sus capacidades, de cada cual según sus necesidades, sino me parece que por ese lado iba lo de César, o a mí me retrotraía eso a una fase de transición, y no a esto propiamente que, bueno, ya no está proponiendo, bueno, suprimido es el fetichismo, bueno, vamos a acceder a otra forma. Creo que la fase en donde a lo que César se refería, todavía esa supresión no hubiera sido posible. Pero no quiero seguir con eso, solamente quería conversarle a César. Bien, hasta acá entonces habíamos llegado y dijimos que íbamos a arrancar desde papel de la naturaleza en la formación del valor de cambio. Lo taché porque me parece que es un error o una imprecisión de Marx haber puesto valor de cambio, porque confunde, porque es valor. ¿Y cuál es el papel de la naturaleza en la formación de valor? Y ahí, no sé si recuerdan, son esos últimos párrafos del texto donde Marx cita a algunos economistas burgueses. Y todo el problema es una consecuencia del fetichismo, de todas las páginas de este apartado sobre el fetichismo de la mercancía y su secreto. Una parte de los economistas se deja deslumbrar por la apariencia objetiva del valor, llegando al colmo de embarcarse en la búsqueda de una causa física del valor. No sé si se acuerdan de las citas, no las quiero retomar porque todavía no nos metimos en el capítulo 2, que era la idea de hoy. Pero si van al texto van a ver las citas que son las que leímos en el encuentro pasado. Así, en los ejemplos de las páginas 101 y 102, esos economistas burgueses consideran el valor de uso como relación entre seres humanos y cosas, ¿no? Valor de uso, seres humanos y cosas, que usan cosas. Pero considera el valor como una propiedad que está en las cosas mismas y que se pondría de manifiesto en el intercambio cuando se relacionan entre sí como cosas mercantiles. Por eso se ríe, Marx ahí hace varios chistes, chicanea, sobre la dificultad que tienen los economistas burgueses para ver que el valor es el resultado de una mediación social, no es una propiedad de las cosas mismas. Y dijimos que íbamos a retomar las notas al pie, que aquí sinteticé. En la nota 31, lo que hace Marx es ilustrar también con algunas citas cómo la economía política, es decir, la ciencia burguesa, no distingue entre trabajo concreto útil que produce valores de uso y trabajo abstractamente humano como sustancia del valor. En la nota 32 aparece la falla fundamental de la economía política, que es su incapacidad para mostrar que el valor necesita una forma de valor propia. Entonces asume una concepción ahistórica, como el capitalismo convierte las relaciones sociales en propiedades de cosas,
Ahí está. La economía política considera que lo que es válido únicamente en el capitalismo es válido también para todo tipo de sociedad. Además, al naturalizar el modo de producción capitalista, la economía política investiga el contenido, las determinaciones del valor por el trabajo. Smith y Ricardo han investigado el contenido, como tantos otros economistas burgueses, pero no investigan su forma históricamente específica, no se preguntan por qué el trabajo se expresa como valor. Y en esa nota 32 también hay una distinción entre la economía clásica y la economía vulgar. Dice que la economía clásica busca conexiones internas. Marx considera que es ciencia la economía clásica, pero la economía vulgar simplemente busca conexiones aparentes. Y a mí me interesó esta distinción porque Marx establece la diferencia entre estas dos economías no a partir de las intenciones de los representantes, sino a partir de los objetos económicos. Otra vez, no importan las intenciones subjetivas, importa cuál es el resultado objetivo de ese trabajo, de esa perspectiva, de ese recorte de objeto. Y la nota 33, donde aparece el fin de la historia. Esto literalmente aparece así, como para la burguesía con el capitalismo se acabó la historia. Es lo mismo que dice Fukuyama en los 90. Cita a algunos burgueses que dicen que en sociedades antiguas todo es robo, y Marx dice, bueno, pues si todo es robo, ¿de dónde salen los productos robados? Es decir, esos economistas que no pueden ver modos de producción en otras sociedades, y retoma este método materialista de análisis, según el cual las relaciones de producción explican el papel de la política y de la religión, y no al revés. No son la política y la religión los que explican el papel de las relaciones de producción. Hasta ahí, lo que habíamos dejado en el encuentro anterior, que eran las notas y esta cita del papel de la naturaleza en la formación del valor. Proceso de intercambio. Vamos al texto. El proceso de intercambio. Bien. Las mercancías no pueden ir por sí solas al mercado ni intercambiarse ellas mismas. Tenemos, pues, que volver la mirada hacia sus custodios, los poseedores de mercancías. Acá tenemos un nuevo nivel de abstracción. Estuvimos hasta aquí analizando la mercancía y desplegando sus determinaciones lógicas, y ahora pasamos a los actores que llevan las mercancías al sitio donde se intercambian. Las mercancías son cosas y por tanto no oponen resistencia al hombre. Si ellas se niegan a que las tome, éste puede recurrir a la violencia o, en otras palabras, apoderarse de ellas. Inmediatamente Marx introduce la violencia y el forzamiento en la relación entre los poseedores de mercancías y las mercancías, porque, como vamos a ir viendo, la fuerza de trabajo es una mercancía violentada, y vamos a ver cómo se han violentado directamente personas enteras a lo largo de la historia del surgimiento del capitalismo, personas consideradas mercancías, ¿no? De hecho, la cita tiene que ver con mujeres en el sistema prostituyente, ¿no? Para vincular esas cosas entre sí como mercancías, los custodios de las mismas deben relacionarse mutuamente como personas cuya voluntad reside en dichos objetos, de tal suerte que el uno, solo con acuerdo de la voluntad del otro, o sea, mediante un acto voluntario común a ambos, va a apropiarse de la mercancía ajena al enajenar la propia. Los dos, por consiguiente, deben reconocerse uno al otro como propietarios privados. Los seres humanos no son propietarios por naturaleza. Solo en una sociedad basada en el intercambio tienen que reconocerse como propietarios y aceptar la exclusión recíproca
de la disposición de las cosas, y esto es importante. ¿Qué significa ser propietario? Significa excluir a todos los demás de la propiedad. Y si estamos hablando de... me puse un ejemplo de playa. Uno se tira en una playa y digamos que es propietario, al menos por uso, de los metros cuadrados en los que uno está instalado. Y cualquiera se podría instalar en cualquier otro lugar de la playa. Pero si uno es propietario de la playa, entonces nadie más puede tirarse en esa playa. De manera que aquí no se está hablando del tamaño de la propiedad, se está hablando del derecho abstracto del propietario a excluir a todos los demás del uso de la propiedad. Esto también, así como hice con el apartado del fetichismo, lo separé en unidades temáticas, al texto lo dividí y después vamos a ver, si llegamos, la síntesis que armé de esto, y si no, igual apenas termine la reunión paso el PDF porque el otro día me olvidé de enviarlo. Bueno, en contenido de esta relación jurídica o entre voluntad, bueno, esto me interesa. Aquí las personas solo existen unas para otras como representantes de la mercancía y por ende como poseedores de mercancías. En el curso ulterior de nuestro análisis veremos que las máscaras que en lo económico asumen las personas no son más que personificaciones de las relaciones económicas como portadoras de las cuales dichas personas se enfrentan mutuamente. Volvemos a lo que ya dijo en el prólogo, no pinto de rosa al capitalista y al terrateniente, bla, bla, bla. Y es que esto es importante, porque estamos hablando de poseedores de mercancía y tendemos a pensar en individuos. Y Marx aclara otra vez que se trata de personificaciones de relaciones sociales, máscaras. La relación económica no surge de la voluntad de las personas, sino de la implicación en una relación social, que en este caso es el intercambio. Por eso es personificación o máscara. El contenido de su relación de voluntad está dado por la relación económica. Es algo que venimos diciendo desde hace varios encuentros. El planteo de esta obra nos dice que hay una situación objetiva que condiciona, determina los intereses, las motivaciones, los deseos de los actores. Y habíamos mencionado esa nota sobre Velocopit, ¿no? Si no se trata simplemente de alguien obediente al lugar que ocupa como burgués. Lo que precisamente distingue de la mercancía a su poseedor es la circunstancia de que todo otro cuerpo de mercancía solo cuenta para aquella como forma de manifestación de su propio valor. Niveladora y cínica, desde la cuna, la mercancía siempre está pronta para intercambiar no solo el alma, sino el cuerpo por cualquier otra mercancía, aunque ésta sea más repulsiva que Maritornes, que es un personaje del Quijote. Lo anoté porque después va a retomar esto del Quijote. Esta falta de sensibilidad en la mercancía, ¿no? Esto que a la mercancía no le importe nada de cómo sea la otra mercancía, siempre y cuando se intercambie, esta falta de sensibilidad en la mercancía, por lo concreto que hay en el cuerpo de sus congéneres, lo suple su poseedor con sus 5 y más sentidos. Fíjense cómo, según la manera en que está expuesta esta relación, los poseedores de mercancías llevan las mercancías al mercado, pero son las mercancías las que están relacionándose y utilizan los sentidos del poseedor de mercancías para buscar su mejor intercambio. Su propia mercancía no tiene para él ningún valor de uso directo.
Caso contrario, no la llevaría al mercado. ¿Para qué voy a llevar algo que necesito? O sea, lo que llevo al mercado a cambiar algo que no voy a usar. Entonces posee valor de uso para otros. Para él solo tiene directamente el valor de uso de ser portadora de valor de cambio y de tal modo medio de cambio. Acá la nota de Aristóteles, la cita de Aristóteles, en general no leemos las citas de otros autores para no tomar mucho tiempo, pero esta aclara mucho. Dice Aristóteles, puesto que de dos modos es el uso de todos los bienes, uno de ellos es inherente a la cosa en cuanto tal y el otro no. Como en el caso de una sandalia, que sirve para calzarse y para intercambiarla. Estos dos son valores de uso de la sandalia, ya que también el que cambia la sandalia por algo que le falta, a modo de ejemplo, por alimentos, utiliza la sandalia en cuanto sandalia. Pero no es su modo natural de uso, porque la sandalia no existe para que se la intercambie. Hay dos valores de uso de la mercancía. Un valor de uso concreto, natural, y un valor de uso formal, social, que es el de ser intercambiable por otra cosa. Me parece prístina la cita esta de Aristóteles para entender cuáles son esos dos valores de uso. Y esto va a ser importante para cuando diga que como el oro se desdobla en mercancía y mercancía dinero. De aquí que enajenarla por una mercancía cuyo valor de uso, de ahí que quiera enajenarla por una mercancía cuyo valor de uso lo satisfaga. Todas las mercancías son no valores de uso para sus poseedores y son valores de uso para sus no poseedores. Por eso todas tienen que cambiar de dueño. Pero este cambio de dueños constituye su intercambio y su intercambio las relaciona recíprocamente como valores y las realiza en cuanto tales. Las mercancías, pues, tienen primero que realizarse como valores antes que puedan realizarse como valores de uso. Es decir, tienen que poder intercambiarse para que después el que obtiene la mercancía que quiere usar la pueda usar. Y por otra parte, tienen que acreditarse como valores de uso antes de poder realizarse como valores, ya que el trabajo humano empleado en ellas solo cuenta si se lo emplea en una forma útil para otros. Pero que sea útil para otros, que su producto satisfaga necesidades ajenas, es algo que solo su intercambio puede demostrar. Lo que uno lleva al mercado tiene que ser útil para otra persona. Eso no garantiza que lo pueda intercambiar, pero si llevo algo que no es útil para nadie, entonces de ninguna manera lo voy a intercambiar. Lo que tengo garantizado es que no lo voy a poder intercambiar. Por eso expone estos dos aspectos o estos dos movimientos que tienen que realizarse, ¿no? Primero tiene que realizarse como valor antes de realizarse como valor de uso, pero tiene que acreditarse primero como valor de uso antes de poder realizarse como valor. Es decir, primero tiene que poder intercambiarse antes de que alguien la consuma, pero primero tiene que ser consumible antes de poder intercambiarse. Deseablemente consumible, digamos. Todo poseedor de mercancías solo quiere intercambiar la suya por otra, cuyo valor de uso satisfaga su propia necesidad. Atención con este párrafo porque aquí aparece la necesidad de que surja el dinero. El dinero no es un acuerdo arbitrario entre seres racionales, sino que es un resultado objetivo del despliegue de una sociedad que produce mercancías. Todo poseedor de mercancías lo único que quiere es intercambiar su propia mercancía por otra cuyo valor de uso satisfaga su propia necesidad. En esta medida, el intercambio no es para él más que un proceso individual. Lo único que le importa es obtener aquel valor de uso que satisfaga su propia necesidad. Pero por otra parte, quiere realizar su mercancía como valor, es decir, quiere que su propia mercancía sea intercambiable y por ende convertirla en cualquier otra mercancía que sea de su agrado y valga lo mismo, siendo indiferente que su propia mercancía tenga para el poseedor de la otra valor de uso o carezca de este. O sea, a toda costa el poseedor de mercancía que lleva una mercancía para intercambiar quiere poder intercambiarla por cualquiera, porque puede tener distintas necesidades y querer satisfacerlas con distintas mercancías. Entonces quiere poder
intercambia y no le importa si esa mercancía que el poseedor lleva después le sirve o no le sirve a otro, que el otro se arregle, mientras intercambie, listo, ya está, cumplido el objetivo. Es en esta medida, el intercambio es para él un proceso social general. Entonces es las dos cosas, un proceso individual, porque el poseedor quiere satisfacer su propia necesidad, y un proceso social, porque quiere que su mercancía sea intercambiable por cualquier otra. Pero el mismo proceso no puede ser a un mismo tiempo para todos los poseedores de mercancías exclusivamente individual y a la vez exclusivamente social. Porque, claro, uno no está solo, no hay un poseedor. O sea, hay un montón y todos los poseedores de mercancía que van a intercambiar quieren que su mercancía sea intercambiable por todas las demás. Si examinamos el punto más de cerca, veremos que a todo poseedor de mercancías, toda mercancía ajena se le presenta como equivalente particular de la suya. Fíjense cómo aparecen los conceptos que estuvimos viendo. Toda mercancía ajena se le presenta como un equivalente particular de la suya. Estamos, no quiero ahora cambiar de pantalla, pero si van después al PDF y se fijan dónde aparece el equivalente particular, van a ver en cuál de las formas de valor nos encontramos. Y esta, la suya, aparece como equivalente general de todas las demás. Pero como esto se aplica igualmente para todos los poseedores de mercancías, ninguna de ellas es equivalente general, pues no puede haber chiquicientos equivalentes generales, infinitos equivalentes generales, tiene que haber uno solo, y en consecuencia las mercancías no poseen una forma de valor relativa general en la que puedan equipararse los valores, compararse en cuanto a magnitudes de valor. Como no hay un equivalente general, tampoco hay, todas las demás son relativas generales de un equivalente general, porque no hay un equivalente general. Cada poseedor de mercancías quiere que su mercancía sea equivalente general. Las mercancías, pues, en absoluto se enfrentan entre sí como mercancías, sino solamente como productos o valores de uso. Y esto es una sutileza importante, pues Marx está diciendo acá que las mercancías, en rigor, solo son mercancías si logran intercambiarse. Mientras no se realicen como valores en el mercado, son productos o valores de uso. No son mercancías. Tiene que realizarse, el mercado tiene que sancionarla, tiene que obtener validación social, es decir, intercambiarse, para que sea una mercancía plena. En su perplejidad, nuestros poseedores de mercancías piensan como Fausto, en el principio era la acción. De ahí que hayan actuado antes de haber pensado. Las leyes de la naturaleza inherente a las mercancías se confirman en el instinto natural de sus poseedores. Esto significa que no es la decisión consciente de los poseedores, sino que los poseedores son marionetas del desenvolvimiento de las leyes mercantiles. No dice el principio era la acción, está diciendo que en el principio es la práctica de intercambiar por una exigencia misma de las relaciones sociales. Estás obligado, en la medida en que hay productores, privados, independientes, que la única manera de obtener valores de uso para satisfacer sus necesidades es intercambiar sus productos en el mercado por otras mercancías, están obligados a esta acción. No es una acción premeditada, planificada, coordinada o racionalmente prevista, sino que son las leyes de la naturaleza inherente a las mercancías las que se confirman en el instinto natural, esto es una ironía de Marx, de sus poseedores. Solo pueden relacionar entre sí sus mercancías en cuanto a valores, y por lo tanto, solo en cuanto a mercancías, al relacionarlas antitéticamente con otra mercancía cualquiera que haga las veces de equivalente general. Este es el resultado que se alcanzó en el análisis de la mercancía, cuando llegamos al equivalente general, justo antes de la forma dinero. Es que hasta acá el intercambio, nos dice Marx, parece imposible.
porque es paradójico, tiene que ser a la vez individual y social. Y sin embargo sucede. ¿Cómo es posible que suceda? Bueno, no mediante una comprensión del problema basada en el pensamiento, sino mediante una acción basada en la incomprensión. No lo saben, pero lo hacen. Por eso, pero solo un acto social puede convertir a una mercancía determinada en equivalente general. Tiene que haber un acto social que diga, un acto social, no una persona que diga. Hay un acto social por el cual una mercancía es apartada del resto para ser convertida en equivalente general. Vos, no me termina de quedar claro el párrafo este de las mercancías, pues en absoluto se enfrentan entre sí como mercancías, sino solamente como productos o valores de uso. Son mercancías después de realizarse como valores en el intercambio, no antes. Es una precisión muy finita, técnica, terminológica, pero importante para decir, hasta que se intercambian, en rigor hay que llamarlos valores de uso o productos del trabajo, pero no son mercancías hasta que no sean sancionadas socialmente, hasta que no obtengan validación social, hasta que su valor no se realice en el mercado. Porque ese es el momento en el cual se actualiza el tiempo de trabajo socialmente necesario, se actualiza el trabajo abstractamente igual, es el momento del intercambio el que dice, ah, bueno, sí, esto es intercambiable por aquello, o esto vale tanto. Mientras no se intercambia, vos tenés una estimación, pero no sabés cuánto vale eso hasta que no lo cambiás. Cuando lo cambiás, ahí sabés cuánto vale y entonces es una mercancía. Perfecto, gracias. De nada. Gracias a vos por la consulta, porque yo ahora mientras lo digo me lo estoy aclarando a mí mismo. Bien, decíamos, solo un acto social puede convertir a una mercancía determinada en equivalente general. Por eso, la acción social de todas las demás mercancías aparta de las mismas una mercancía determinada en las cuales todas ellas representan sus valores. La forma natural de esa mercancía se transforma, por tanto, en forma de equivalente socialmente vigente. Su carácter de ser equivalente general se convierte, a través del proceso social, en función específicamente social de la mercancía apartada. O sea, esa mercancía que se aparta obtiene una función específicamente social. Es de este modo como se convierte en dinero. Y ahí viene la cita del Apocalipsis que dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, que es el dinero, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, el resultado no es, el dinero no es resultado de una asamblea o de un contrato entre los seres humanos. El dinero es el producto necesario del desarrollo de las relaciones sociales basadas en el intercambio. El dinero es una consecuencia necesaria de la sociedad productora de mercancías. No es nos ponemos de acuerdo en que el oro va a servir de dinero porque así facilitamos el intercambio. No, no, no. Es una exigencia lógica necesaria de esta manera de relacionarnos socialmente, que es todo lo que está tratando de explicar Marx. ¿Cuál es el enigma del dinero? Que la economía política no responde porque ni siquiera se hace la pregunta. Y como no se escuchó, era mi comentario, a ver si lo entendí bien. Las mercancías se enfrentan en cuanto a valores de uso y se realizan en cuanto a valores y se intercambian. Si no se intercambian, ¿qué pasa con los valores de uso? Si no se intercambian, Si no se intercambian, significa que no se venden, ¿no es cierto? Significa que socialmente no valen nada. Se destruyen. Socialmente no valen nada, porque el poseedor de mercancías lleva algo que no quiere usar.
lleva algo que quiere intercambiar, para intercambiar. El poseedor, No, pero porque lo había escuchado, lo veo de esta perspectiva, ¿no? La crisis del 2008-2009, ¿sí? sí, Estuvo precedida por un boom de la industria de la construcción, sí, ¿sí? Y de los préstamos, y la derivación en préstamos. En un momento determinado se pincha esa burbuja y todas las propiedades inmobiliarias siguen existiendo, pero no, digamos, no logran dar el salto mortal como mercancías, no logran intercambiarse, no logran venderse. Es exactamente. como, digamos, eh, es como de alguna manera no se sancionan como valores y se destruye riqueza material porque es Exactamente, como si no existieran en realidad. exactamente. Acá Es tenemos, en acá un, en un sentido, es como lo que de alguna manera ocurre ahora en la Argentina, que, bueno, los productores después adecuarán su cantidad de su planificación de la producción, pero si producen, qué sé yo, 10.000 kilos de queso y el queso es tan caro que no se puede comprar, no se sanciona en cuanto a valor y de alguna manera se destruye la riqueza material, porque existe, pero no es accesible a la sanción de ese valor. exacto, como el lazo social está dado por el intercambio, no por la relación directa entre los productores, coordinados, planificados, vamos a producir tanto queso porque la sociedad necesita tanto queso y punto, y se reparte el queso y listo, sino que es necesaria la validación a través del intercambio. En la medida que el queso no se intercambia, no vale nada y en general se destruye, se tira a la basura. Acá está la clave de interpretación del carácter irracional, anárquico del capitalismo. Un enorme derroche de fuerzas para ver qué onda, para ver si esto se vende. Y así van, medio a los tumbos. Y así también, bueno, perdón, no me quiero estirar porque Ismael también quería hacer algo. Ismael. Sí, Mariano, y bueno, la mercancía, digamos, que se vuelve dinero y que ahora tiene una función social que no tienen las demás. ¿Qué valor toma? ¿El valor del que tenía el oro como mercancía previa, digamos, a esta especie de convención o no? Ahí No sé. vamos, eso lo va a explicar el texto ahora. Ah, bueno, bueno. Solamente quería decir que hasta ahorita dice, el año 2000 se hicieron 100 millones de unidades de autos y solamente se usaron en ese año o en el posterior 70 millones. Sobraron 30 millones. ¿A dónde fue esa mercadería? ¿Se la regalaron a África? ¿La vendieron a menor precio? ¿No vendieron a los latinoamericanos que pensamos autos? No, la habrán puesto al desguace o a la prensa. Pues sí, hubo una fabricación descontrolada de sobreproducción. Claro. Eso es lo que quería decir. Sí. La típica crisis capitalista es por sobreproducción y está acá en lo que estamos leyendo, está la clave. No significa que con esto explicamos todas las situaciones exhaustivamente, pero tenemos el marco general para entender por qué las crisis tienen una clave de interpretación en la mercancía, en ese objeto que parecía tan naif, tan sencillo, y que al analizarlo vamos encontrando cuáles son sus contradicciones internas, dado el tipo de relaciones sociales que son necesarias para producir mercancías. Esa cristalización que es el dinero, y acá cristalización da cuenta de la diferencia entre la forma dinero, como algo formal, conceptual, y el portador material, que puede ser el oro, puede ser la plata, puede ser el portador material de la forma dinero, puede ser distintos cuerpos de mercancía. De hecho, hay situaciones críticas donde, o carcelarias, donde funcionan otras mercancías como dinero, los cigarrillos, el chocolate en la guerra, etc. ¿no? Pero digo,
esta cristalización, o sea, en un momento determinado se sanciona una mercancía como la mercancía que va a funcionar como equivalente general, constituye un producto necesario del proceso de intercambio, en el cual se equiparan de manera efectiva y recíproca los diversos productos del trabajo y por consiguiente se transforma realmente en mercancías. La expansión y profundización históricas del intercambio desarrollan la antítesis latente en la naturaleza de la mercancía entre valor de uso y valor. La necesidad de dar una expresión exterior a esa antítesis, esa expresión exterior es el dinero, con vistas al intercambio, contribuye a que se establezca una forma autónoma del valor mercantil. Esa forma autónoma es el dinero, y no reposa ni ceja hasta que se alcanza definitivamente la misma mediante el desdoblamiento de la mercancía en mercancía y dinero. Por consiguiente, en la misma medida en que se consuma la transformación de los productos del trabajo en mercancías, se lleva a cabo la transformación de la mercancía en dinero. En el momento en el que se sanciona una mercancía como equivalente general, todas las demás ya pueden funcionar perfectamente como mercancías porque hay una que es la que va a expresar el valor de todas las demás. Y por eso dice, los productos del trabajo se convierten en mercancías, que son todas las mercancías, todas las relativas que van a quedar, y hay una mercancía que se convierte en dinero. Acá es un párrafo de desarrollo histórico del dinero, que otra vez son apreciaciones históricas que vienen después del desarrollo lógico. Porque los resultados del análisis no se fundamentan en el desarrollo histórico, sino al revés. Es el análisis de las relaciones desarrolladas el que nos da la clave para comprender el surgimiento histórico de las formas correspondientes. Por eso, como hemos dicho, el capítulo de la acumulación originaria llega al final, no al principio. Capitalismo se explica mejor, es decir, se expone mejor a partir de sus formas, no a partir de su lógica, no de su historia. Bien, página 109 abajo. El valor de uso de la mercancía dineraria se desdobla. Esto a propósito de lo que preguntaba Ismael recién. Al lado de su valor de uso, que es lo mismo que le pasa a la sandalia de Aristóteles, al lado de su valor de uso particular en cuanto a mercancía, el oro, por ejemplo, sirve para obturar cavidades dentarias o como materia prima de artículos suntuarios, adquiere un valor de uso formal que deriva de sus funciones sociales específicas. Entonces, el oro, una vez convertido en equivalente general, se desdobla en un valor de uso particular que sirve para obturar una cavidad dentaria y obtiene un valor de uso formal que deriva de su función social específica. Y esto es el final, ¿no? Ah, no, falta otra página. Puesto que todas las demás mercancías son tan solo equivalentes particulares del dinero, y el equivalente general de las mismas, aquellas se comportan como mercancías particulares ante el dinero como la mercancía general. Son todas otro sinónimo para el equivalente general. El dinero es una mercancía general. Hemos visto que la forma de dinero no es más que el reflejo adherido a una mercancía de las relaciones entre todas las demás mercancías. El dinero es mercancía, pues solo es un descubrimiento para quien parte de su figura consumada con el objeto de analizarla posteriormente. El proceso de intercambio confiere a la mercancía que él transforma en dinero no el valor, sino la forma específica de valor que la caracteriza. El proceso de intercambio confiere a la mercancía que él transforma en dinero no el valor, sino la forma específica de valor que la caracteriza.
Es decir, la economía política toma el dinero como algo ya consumado. No ve cuál es la mediación social que va desde la mercancía, pasando por la forma simple de valor, la forma desplegada de valor, la forma general de valor, la forma dinero. No puede ver la economía política todo ese proceso porque toma el dinero como si fuera un dato evidente. Y en todo caso se lo adjudica, y acá vemos dos confusiones, dice, la confusión entre ambas determinaciones, la confusión entre valor y forma de valor, es decir, entre el valor y la forma específica que adopta, indujo a que se considerara imaginario el valor del oro y de la plata. Como en ciertas funciones se puede reemplazar el oro por simples signos, surgió el otro error, el que el oro mismo sería un simple signo. Las mercancías son valores en tanto que en el intercambio se abstraen sus propiedades de valor de uso y representan solo una cantidad de trabajo abstractamente humana. Toda mercancía, hierro u oro, es objeto de valor. Si una mercancía tiene una forma de valor específica, es porque las otras mercancías se refieren a ella de un modo específico, como el equivalente general. De ahí su desdoblamiento en un valor de uso particular y un valor de uso social, formal. Estas dos confusiones, después las vamos a ver de nuevo en la síntesis, son dos confusiones que surgen de no distinguir entre valor y forma de valor. Y se trata de creer que el valor del oro y la plata es imaginario o que es un mero signo, es decir, como si fuera producto arbitrario de la reflexión humana. Y dice el texto al final de la 112, la dificultad no estriba en comprender que el dinero es mercancía, sino en cómo, por qué, por intermedio de qué una mercancía es dinero. Veíamos que ya en la más simple expresión de valor, X mercancía A vale tanta mercancía de B, la cosa en la cual se representa la magnitud del valor de otra cosa parece poseer su forma de equivalente independientemente de esta relación, como si fuera una propiedad natural de carácter social. Acá no sé si recuerdan el ejemplo del huevo y el juguete. El huevo y el juguete, color blanco. El color blanco es una propiedad de esos dos objetos, independiente de la relación que uno puede establecer entre el juguete y el huevo. En cambio, el valor no es una propiedad natural de esos objetos, es una propiedad que solo puede aparecer en relación entre el juguete y el huevo. Y decir que el juguete vale un huevo, que es lo que me costó comprarle esa nave espacial a Matilda. Hemos analizado la consolidación de esa falsa apariencia. Atención. Hemos analizado la consolidación de esa falsa apariencia. ¿Dónde? En el pasaje sobre fetichismo en la mercancía. La misma, la falsa apariencia, llega a su plenitud cuando la forma de equivalente general se identifica con la forma natural de una clase particular de mercancías, cristalizándose así en la forma dineraria. Es decir, esa falsa apariencia, el fetichismo, llega a su plenitud cuando encarna en una mercancía determinada. En este caso estamos hablando del oro, ¿no? Una mercancía no parece transformarse en dinero porque todas las demás mercancías representen en ella sus valores, sino que a la inversa, estas parecen representar en ella sus valores porque ella es dinero. Y esto es curioso, acá vemos la inversión fetichista que se produce. Una mercancía no parece transformarse en dinero porque todas las demás mercancías representen en ella sus valores, sino que al revés, parece
parece que las mercancías representan sus valores en el dinero porque es dinero, porque esa mercancía es dinero. Es decir, esa cualidad, esa propiedad, esa función de ser dinero se convierte es tomada como si fuera una propiedad natural. No como el resultado de que todas las demás mercancías se referencian en ella, sino al revés. Dicen, no, todas se referencian en ella, todas se referencian en el oro, porque el oro es naturalmente dinero. El movimiento mediador se desvanece en su propio resultado, no dejando tras sí huella alguna. Y acá me anoté estas referencias a páginas que ya vimos, 92.3 y 101, y vamos a ir. Vamos a 92.3 primero. Acá. 92.3, estamos en el apartado del fetichismo de la mercancía. Y dice el texto, pero es precisamente esa forma acabada del mundo de las mercancías, la forma de dinero, la que vela, oculta, esconde, de hecho, en vez de revelar, el carácter social de los trabajos privados y por tanto las relaciones sociales entre los trabajadores individuales. Ya nos había anunciado que es precisamente esa forma acabada del mundo de las mercancías, la forma dinero, la que vela el carácter social de los trabajos privados y por lo tanto las relaciones sociales entre los trabajadores individuales. El dinero vela la relación entre los trabajadores individuales. Y 101 dice, en las formas más concretas se desvanece hasta esa apariencia de sencillez. Cuanto más concreta es la forma en que encarna el valor, más difícil es ver su efecto fetichista. Por eso arrancamos con formas simples y abstractas que se van enriqueciendo, se van haciendo cada vez más concretas, pero a la vez se van haciendo cada vez más difíciles de analizar o de comprender en su carácter de resultado de mediaciones. El movimiento mediador se desvanece en su propio resultado, no dejando tras de sí huella alguna. Vemos el resultado como si fuera una evidencia natural, cuando es un resultado de una mediación. Las mercancías, sin que intervengan en el proceso, encuentran ya pronta su propia figura de valor como cuerpo de una mercancía existente al margen de ellas y a su lado. Estas cosas, el oro y la plata, tal como surgen de las entrañas de la tierra, son al propio tiempo la encarnación directa de todo trabajo humano. De ahí la magia del dinero, es decir, la economía política, la conciencia espontánea burguesa, entiende que el oro y la plata, tal como surgen de las entrañas de la tierra, son encarnación directa de todo trabajo humano. No ven que el oro y la plata son el resultado histórico de una necesidad lógica, que es que las mercancías se tienen que referir a una mercancía y por características propias, naturales que tiene el oro y la plata, eligen esa, pero se puede elegir otra. Pero como toman directamente, bueno, el oro y la plata valen por sí mismos y son dinero por sí mismo, no ven que la forma de dinero es resultado de una mediación, sino que lo toman como datos inmediatos. El comportamiento puramente atomístico de los hombres en su proceso social de producción y por consiguiente, la figura de cosa que revisten sus propias relaciones de producción, figura que no depende de su control, de sus acciones individuales conscientes, fíjense cómo insiste con la inconsciencia de la acción. Se manifiesta ante todo en que los productos de su trabajo adoptan en general la forma de mercancías. Y acá, no sé por qué, puse la página 71. A ver. De ahí lo enigmático de la forma de equivalente, que solo hiere la vista burguesamente obtusa del economista cuando la enfrenta ya consumada en el dinero. Está diciendo,
es enigmático para el burgués, para la conciencia burguesa que la toma como dinero, ya está hecho. No ve que el dinero es el resultado de una relación, sino que lo toma como un dato de la naturaleza, prácticamente. Vamos en la 113, ¿no? Sí. El enigma que encierra el fetiche del dinero, primera vez que dice fetiche del dinero, no es más pues que el enigma, ahora visible y deslumbrante, que encierra el fetiche de la mercancía. Fíjense que al fetiche de la mercancía le dedicó unas cuantas páginas y fetiche del dinero, 3 líneas, 2 líneas le dedica. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay un apartado del fetichismo del dinero? Porque el fetichismo de la mercancía permite entender el fetichismo del dinero. Fetichismo del dinero se menciona brevemente porque se da por supuesta la exposición del capítulo anterior. Y lo otro que me anoté acá es esto del comportamiento puramente atomístico. ¿Qué es esto? Acá está diciendo que el gasto de trabajo, como trabajo privado, independiente, solo deja al intercambio como mediación del proceso económico. Es decir, si el trabajo se gasta de manera privada, autónoma, independiente respecto a los demás trabajos, la única relación social que queda es el intercambio. Es la única mediación que queda para el proceso económico. Y esto convierte a los productos del trabajo en mercancías, necesariamente. Pero en tanto son valores, las mercancías solo pueden referirse completamente unas a otras si todas se refieren conjuntamente a un equivalente general. Eso lo habíamos visto en el despliegue de las distintas formas del valor, de la simple a la desplegada y la desplegada a la general, que cada forma tenía deficiencias y necesitaba pasar a la figura siguiente. Y la única manera en que las mercancías se refieran completamente unas a otras es que haya un equivalente general, que aparten una mercancía y que esa mercancía sea el equivalente general de todas las demás. Y esa mercancía entonces, esa mercancía concreta es la encarnación de la forma dinero. En este segundo capítulo, no sé si estamos al tanto de que ya leímos más de 100 páginas del Capital, ¿no? Y que, como mencionamos al principio, probados militantes de la corriente socialista más importante de Argentina no parecen captar o quizá no están de acuerdo, tendríamos que ver la argumentación, con cuestiones elementales de estas primeras 100 páginas del Capital. Capítulo 2, tenemos un nuevo nivel de abstracción. Si en el capítulo 1 analizamos la relación de intercambio de las mercancías, ahora pasamos al proceso de intercambio de las mercancías. Vimos la relación en el capítulo 1 de intercambio, relación, y ahora en el capítulo 2 vemos el proceso de intercambio de las mercancías. En este proceso aparece la figura, la máscara o personificación del poseedor de mercancías, que yo acá resumí en PDM para ocupar menos caracteres. Y lo dividí también como hice con el fetichismo, es decir, los cardinales son número de página y los ordinales el número de párrafo de esa página. Es decir, vamos acá desde la 103 hasta la 104, primer párrafo de esa 104. Proceso y poseedores. La relación entre el poseedor y la mercancía incluye la violencia. Ahí hay que tener en cuenta que va a venirse la fuerza de trabajo. Y lo esencial de la propiedad no es el propietario correspondiente, sino la exclusión de los no propietarios. En esto que llamé el dinero y las contradicciones, cada poseedor de mercancías quiere intercambiar la suya por otra cuyo valor de uso satisfaga su propia necesidad. Y eso es un proceso individual. Pero a la vez, cada poseedor de mercancías quiere que su mercancía sirva de equivalente general para ser intercambiada por cualquier otra mercancía. Y en este sentido se trata de un proceso social general. Entonces, toda mercancía ajena se presenta como equivalente particular, mientras que la mercancía propia
se presenta como equivalente general, pero como esto se aplica a todos los poseedores de mercancías, ninguna es equivalente general y las mercancías no se enfrentan entre sí como mercancías, sino como productos de trabajo o valores de uso. Tiene que haber un acto social, una mercancía determinada debe ser convertida en equivalente general, es decir, dinero. Aparecen los párrafos del desarrollo histórico. El desarrollo histórico llega después en la exposición. Acuérdense que vimos muy por encima, pero es un texto muy breve, el epílogo a la segunda edición del Capital, donde aparece la distinción entre la investigación y la exposición. En la exposición, el desarrollo histórico llega después, porque los resultados del análisis no se fundamentan en ese desarrollo, sino que ocurre al revés. El análisis de las relaciones desarrolladas nos da la clave para comprender el surgimiento histórico de las formas correspondientes. Y podemos decir entonces que tenemos 3 niveles de análisis. Esto no está en el texto, esto es interpretación. Un nivel 1, que es el desarrollo de las formas, que vimos en el capítulo 1. Un nivel 2, que aparece en el capítulo 2, que es la acción de los individuos. Y un nivel 3, con estas páginas del surgimiento histórico del dinero. Pero aparece expuesto en este orden, ¿no? Desarrollo de las formas, que se llega hasta la forma dinero. Después viene la acción de los individuos, cómo actúan los poseedores de mercancías y la sanción de una mercancía determinada como equivalente general. Y después aparecen las páginas del surgimiento histórico del dinero. Finalmente, lo que vimos hace unos minutitos nomás, aparece una confusión entre valor y forma específica de valor que propicia otras 2 confusiones, que son, como la mercancía referida como equivalente general puede cambiar, puede ser oro, puede ser plata, puede ser chocolate, puede ser cigarrillo, se cree que el valor del dinero es imaginario, o sea, una representación de la conciencia. No se ve que es el resultado necesario de una mediación social y por lo tanto no es imaginario, es necesario, es objetivo y es social, el valor que expresa el dinero. Como el dinero puede ser sustituido por signos, esta es la segunda confusión. Signos es, por ejemplo, un billete, ¿no? Un papel, moneda. Se cree que es un mero signo, un producto arbitrario de la reflexión consciente entre los seres humanos. Y es que la economía política parte de los resultados de la mediación social sin comprenderlos como resultados mediados. Lo que está socialmente mediado le parece inmediato, natural, evidente. Y en el próximo encuentro veremos las funciones del dinero, pero aprovechen. Ismael, adelante. ¿Qué valor toma la mercancía dineraria, digamos, una vez que asume esa función? O sea, si la función, como hoy el oro seguramente cumple una función monetaria mucho más importante que la que cumple para fabricar objetos, otro tipo de objetos. Sí, ¿en qué puede influir ello en el valor del dinero? Bueno, hoy tendríamos que meternos en un berenjenal. O sea, propongo que tratemos de entender lo que está diciendo el texto hasta acá, porque ya no, el patrón oro funciona de manera comprometida en la actualidad. Pero tratemos de entender lo que está diciendo el texto en el sentido de que se determina que una mercancía específica, en este caso el oro, sea el equivalente general, y por lo tanto todas las mercancías se van a expresar en alguna medida cuantitativa de esa mercancía que es equivalente general y que es el oro. Es decir, todas las cosas van a poder expresar su valor en cantidades de oro. Cuyo valor sigue estando dado según la relación de la cantidad de trabajo incorporado que lleva a producirlo. Sí, pero atención, tiempo de trabajo socialmente necesario. Sí, Es decir, no importa cuánto tardó concretamente un obrero o una fábrica en producir tal cosa. En el momento en que va al mercado, el mercado sanciona el promedio social. Sí. Y si hay otra fábrica con innovaciones tecnológicas que redujo el tiempo,
Entonces, lo lamento, habrás trabajado mucho y estará muy lindo tu trabajo, pero vale lo que dice la sociedad, lo que dice el mercado, no lo que a tal o cual burgués le parezca que tiene que valer. Perfecto. Fabián. No, simplemente hasta acá, para no extralimitarlos, adelantarnos al texto. La diferencia, ¿qué es lo que encuentra Marx con respecto al valor trabajo en la mercancía, con respecto a Adam Smith y Ricardo? Sintéticamente te lo pedía. ¿Te lo podés acordar? ¿Lo podés decir brevemente? Porque ambos mencionan el trabajo en la mercancía, pero Marx le pega una vuelta más. No ven el trabajo abstracto. En todo caso, llegan a confundirlo. En las citas donde aparecen, ahora no me acuerdo, pero en las páginas que vimos aparecen varias notas al pie con citas a Ricardo conversando o dialogando o leyendo a otros autores, y a lo sumo aparece la distinción, pero la confunden. El punto es que no ven el trabajo abstracto, es decir, no ven la igualación de los trabajos y por lo tanto no ven el tiempo de trabajo socialmente necesario, ven el tiempo concreto de realización. Es decir, dan un paso adelante en términos científicos al señalar que el valor de las mercancías está dado por el tiempo de trabajo para producirlas, pero ven el tiempo de trabajo concreto, no ven el tiempo de trabajo socialmente necesario. No ven el trabajo abstracto. Esa sería la respuesta sintética, digamos. Después, por supuesto, hay otros aspectos. Cuando Smith describe la riqueza de las naciones es, ahí está la riqueza, como si fuera algo natural. Y arranca el Capital con Marx diciendo, no, la riqueza se presenta bajo una forma social, según la manera de producir de esa sociedad. Y en condiciones capitalistas, la riqueza no se presenta de cualquier forma, se presenta bajo la forma de mercancía. Entonces tenemos que ver por qué la riqueza, por qué los valores de uso se presentan bajo la forma de mercancía. Y otro aspecto que hemos señalado es que tanto la economía clásica como la neoclásica le dan a los actores una conciencia plena sobre las decisiones que toman en el mercado. Vamos, hay un sesgo, no solo en la metodología individualista, es decir, parten de los individuos, sino que parten de la acción consciente de los individuos. Y Marx dice, no, los actores actúan movidos por una estructura de relaciones que los determina a actuar de determinada manera. El burgués no acumula porque es un hijo de puta. Tal vez es un hijo de puta, pero no importa eso. Acumula porque tiene que acumular, porque si no acumula, si no innova, si no compite y si no mata a los otros burgueses, muere él. Digamos. Entonces, ese es el punto que tiene que poder verse también. No solamente no ven el trabajo abstracto, no ven el tiempo socialmente necesario, sino que además naturalizan las relaciones sociales capitalistas, no ven su historia, no ven sus mediaciones históricas y le dan preponderancia a las decisiones conscientes del individuo cuando Marx dice, no lo saben, pero lo hacen. No me termina de cerrar el que, por ejemplo, los cigarros en algunas circunstancias especiales puedan suplir el valor del dinero como la mercancía común para todos los intercambios. En mi experiencia navegando en cruceros largos, siempre llevábamos cigarros, incluso los que no fumaban, para pagar servicio a bordo en vez de utilizar el dinero. Pero podíamos haber usado el dinero y no se hacía. Entonces no me cuadra. Sí, lo usé como ejemplo. No está eso en el texto. Lo usé como ejemplo también porque lo he visto en muchas películas y sé que ha funcionado. También mencioné lo del chocolate porque también en condiciones de guerra, en la Segunda Guerra, con las también. Cárceles o un aislamiento. Exacto. En situaciones extremas. No me termina de cuadrar porque no es algo que se pueda producir, a diferencia de lo que sucede en el mercado. Y de hecho, cada vez que me tocó algún crucero largo para navegar, podríamos haber usado dinero para las propinas, los pequeños intercambios que se producían a bordo, pero no se usaba.
se usaba el cigarrillo. También, si no sirve para entender mejor, lo sacamos, el ejemplo, una torpeza mía, no hay problema. No, es que antes de que tú lo mencionaras en otra conversación, había una crítica al marxismo y se ponía como ejemplo la posibilidad del cigarrillo en vez del dinero en los campos de concentración. Que Claro. Sí, el punto, no termina de cuadrar el ejemplo, pero es interesante para desarrollarlo, sí. no, es que la idea es que cualquier mercancía podría cumplir la función de encarnar la forma de dinero, cualquier mercancía. Sí, Lo que pasa es que ahí, por propiedades naturales, ciertos metales permiten su divisibilidad y después su recomposición, se puede fundir, pedacitos de oro se pueden fundir en un lingote, y digamos, por propiedades naturales, se convirtió en la más adecuada, lo mismo la plata, digamos, pero formalmente, lógicamente, podría ser cualquier mercancía. Y de hecho, históricamente ha habido casos como estos que estamos mencionando, pero son, claro, casos aislados, excepcionales, o no me acuerdo si hay una cita, ahora creo que el mismo Marx cita en alguna nota al pie una comunidad que utilizaba ganado como dinero. Pero bueno, ahora no me acuerdo exactamente en qué página está, pero hay una cita, en las páginas que leímos aparece esto, pero insisto, son solo ejemplos a modo ilustrativo de esta idea. Cualquier mercancía podría ser, pero todas las mercancías se refieren a una como equivalente general y se sanciona una. El oro y la plata, por propiedades naturales de esos metales, son las más adecuadas y por eso son esas, pero lógicamente podría ser cualquiera. sí. César, vos decías que el cigarrillo se intercambiaba como moneda en el crucero, que eran largos viajes. Sí, se usaba bastante como para pagar pequeños servicios, favores, premios, paleteadas, ayuda, en vez del dinero. Y yo capaz de matar varios tripulantes por un cigarrillo. No, incluso los que no fumaban usaban dinero que después lo podían cambiar por, no sé, un postre más, por un reemplazo en un trabajo, etcétera. Los usaba mucho, pero tiene la limitación de que tú no puedes producir cigarrillos, como sí sucede con el oro, que puede ir a la mina y buscar más oro. Entonces, al final del tiempo las cosas se hacían más caras. Bueno, ese es un punto que es interesante reflexionarlo. Yo no estoy convencido de que haya sido un mal ejemplo, tal vez sea un muy buen ejemplo. Marita. Sí, fui a buscar, no sé cómo, bueno, me van a disculpar si no estoy siendo muy clara. Primero, Mariano, vos tenés conocimiento en psicoanálisis. ¿En qué sentido? Saltan mis alarmas paranoicas enseguida. Claro, no, yo porque como estabas al principio y hice referencia a un texto de Freud. Ah, sí, he leído a Freud, eso sí, sí. Bien, porque lo que a mí me pasa, yo, bueno, soy graduada en acompañamiento terapéutico de psicología, no terminé la licenciatura en La Plata. Y bueno, ya he seguido también en la docencia. Y me interesa mucho la corriente que adhiero, el psicoanálisis. Y bueno, y he seguido desde un principio que justo estaba Ricardo, conocemos hace otros años, que él tiene conocimiento y habían hecho referencia en el primer encuentro acerca de, así como los demás compañeros y compañeras, de ir nutriendo de lo particular acerca del capital, de lo que estamos viendo. Entonces a mí lo que me pasó, y ya con el tema del fetichismo, yo lo que hice fue, bueno, repasar un texto de Freud que habla sobre el fetichismo.
porque, bueno, obviamente es importante a la hora bueno, de lo que estamos haciendo en el estudio, ¿no? De tomar conciencia. Bueno, y hay también un cambio en las subjetividades a la hora de poder comprender, bueno, la vida y la forma que estamos viviendo. Entonces, me pasó de que tal vez es medio complejo ahora para explicarlo, pero bueno, me interesaría después más adelante con tiempo para comentar y después compartirlos con todos, ¿no? El conocimiento, que es lo que estamos haciendo. Lo que yo hago puntualmente cuando está hablando Marx del enigma, ¿sí? Porque Freud, cuando va a describir el fetichismo, ¿sí? Lo va a pensar como un mecanismo, ¿sí? En cuanto a ver si te ayudás, Mariana, con cosas para hacer más, vos que tenés buena pedagogía y sos didácticos, que tiene que ver con el desarrollo sexual, que es lo que va a desarrollar Freud, teoría. Y los mecanismos, en este caso, él va a mencionar en cuanto al descubrimiento, ¿sí? De lo real, bueno, esto en términos lacanianos, pero sería el enigma cuando habla Marx, justamente lo que se está ocultando, que la mercancía, o sea, una relación, en este caso el dinero vendría a ser un sustituto, el fetiche es el sustituto, que es lo que va a ocultar y que se va a valer como mecanismo inconsciente, lo real, ¿no? Que es, en este caso, bueno, es un concepto tal vez muy específico, pero tiene que ver con la castración. Cuando en el desarrollo infantil, sexual, bueno, hay un conocimiento acerca del cuerpo, ¿sí? El propio cuerpo en relación al otro, ¿no? En el caso de la mujer y el varón, bueno, no sé si lo estoy diciendo, si estoy aportando o bueno, no, es que, sí, es que es muy interesante el paralelo que estableces, yo no lo había pensado, sí había leído, tiene un texto Zizek que se llama Cómo Marx inventó el síntoma, está en el sublime objeto de la ideología y está también en un compilado sobre ideología que se llama Mapas, que lo pueden encontrar en internet, donde cruza el fetichismo de la mercancía con la interpretación de los sueños, pero esto con el artículo mismo del fetichismo no. Si querés, después nos contactamos por privado, a ver si querés si querés armar una charla, y hacemos una charla específica sobre ese tema. Bueno, sería un gusto poder colaborar y gracias por los datos, porque de hecho hace mucho tiempo que viene pasando, bueno, y ahora cada vez más se va acercando a poder comprender qué tipo de estructura psíquica nos estamos enfrentando en este tiempo que es muy crítico, el capitalismo a nivel mundial. Buenísimo. Bueno, gracias. Dale, después te escribo por privado, Marita. Gracias. Y armamos algo. Bueno, compañeras, compañeros, siendo las 21, damos fin a este encuentro. Nos vamos a ver dentro de 2 semanas con el capítulo 3. No sé si vamos a tratar de hacer un resumen de las funciones del dinero, porque son unas cuantas páginas. Les pido, sí, que las lean, por lo que ya hemos dicho, la necesidad de ese enfrentamiento solitario con las, por momentos oscuras, por momentos luminosas y por momentos muy bellas páginas del Capital, para ver cuáles son las funciones del dinero, que eso es lo que nos toca en el próximo capítulo. Bueno, nos vemos. ¿De acuerdo? Buenísimo. Chao, hasta luego. Entonces, gracias. Por favor, ustedes. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Muy bueno.